Hola, mis queridos canales de YouTube, bienvenidos una vez más a Canal Legend de Retro, soy vuestro Jorge. Y antes de empezar bien, no olviden, como siempre, seguirme en mis otras redes, Facebook y TikTok, que las tendrán en la descripción de este vídeo. Y en especial TikTok, que acabo de subir dos contenidos y estos días voy a seguir subiendo. Pero bueno, no olviden, como siempre, dejar su poderoso like para apoyarnos. No olviden sugerir, comentar este vídeo, básicamente compartiéndolo. Comentando en la caja de comentarios cualquier tema o opinión que quieran dar de forma civilizada ahí. Y claro, no olviden suscribirse, dándole el botón y darle a la campanita para las notificaciones cuando suba un vídeo. Y bueno, recuerden que esta opinión no tengo que estar de acuerdo con ella, pero si son sensibles, ofendidos o fanáticos radicales de cualquier estilo, los invito a para que vuestra sensibilidad no sea herida, ¿ok? Si ven esto es bajo su propio criterio, objetividad y discreción. Sin más que decir, bienvenidos y vamos al asunto. Ok. Miren, yo iba a empezar a hacer un vídeo hablando de las tonterías que Green Space dijo descaradamente, junto con luego el respaldo de la reacción de Pandro Live, a todo el asunto y el discurso falso que han inventado y toda la vendida de humo que hacen con que Donald Trump trajo paz y no sé qué huevadas. Que eso ya ni se lo cree ni el tato. El hecho aquí es que voy a criticar algo que Pandro, con el medio pro-sionista judío-cristiano hollywoodense, siempre venden, que es algo que me tiene hasta las narices, sinceramente. Y eso es el hecho de la propaganda de que, ay, los romanos esto, los romanos aquello, y es lo que más me caga este tipo, que este tipo se toma la Biblia como si fuera el registro histórico total de la humanidad, cosa que me parece estúpido, cuando la misma Biblia han quitado documentos, han quitado versículos y han sacado lo que la Iglesia Católica le dio la gana, algo que este señor no lo inventa, y no todo lo que la Biblia dice, y especialmente en el Antiguo Testamento, lo plantean en la Torá, o sea, las escrituras judías, que este señor pues no sabe si siquiera. En fin, y claro, repito, hay muchos eventos históricos judíos y pro-cristianos después, o sea, proto-cristianos, que ni siquiera tienen registro o algo, pero este señor se enfada y dice que la antropología ya se toma en serio. Pero bueno, ya, eso ya me tiene podrido. Lo que voy a criticar aquí es el lloriqueo que hace con lo del Templo Mayor de Jerusalén, de que los romanos esto, que eran unos monstruos, que esto. O sea, se vendió el cuentito de la película de Ben-Hur, el mismo cuento que la industria judío-cristiana de Hollywood siempre ha vendido, de que el Imperio Romano era un imperio decadente, inmoral, lujurioso, asqueroso, malvado, opresor y y todo el cuento y medio, súper racista y no sé qué huevadas. Y estoy tan hasta la madre de eso. Pero si quieren más contexto y datos mejor preparados, yo solo voy a hacer un resumen básico, con fechas y todo, y le recomiendo ya el canal de Greco Romano, este hombre que sí está informado, que sí está estudiado, que sí busca fuentes, que sí son verdaderas, y no las tonterías y medias de un relato religioso que está a favor de una obvia postura, como lo hizo Juan, el apóstol Juan, con el libro Apocalipsis, con su desagrado hacia los romanos en general. Él sí citará fuentes históricas que desvirtúan mucho los mitos del judaísmo y del cristianismo y el registro histórico y cómo era el Imperio Romano con estas religiones que para nada eran blancas de devoción, como este señor se mete tanto en la cabeza. Empecemos con el templo. Es cierto que el templo fue destruido en parte de eso, pero algo que este señor no menciona, que el emperador de aquel entonces, que era Vespasiano, básicamente se dedicó a reconstruir el templo de Jerusalén. O sea, Vespasiano básicamente se dedicó a reconstruir un templo de un culto religioso muy radicalizado, muy fanatizado y muy cerrado y muy violento. ¿Por qué no vengan a decirme qué es eso? Porque los macabeos, de los cuales este señor por lo visto no tiene el registro histórico, y eso que le gusta informarse de estas cosas, y más las cosas bélicas, era un grupo fanatizado violento, del cual hicieron estrago, hicieron que las cosas para el mismo pueblo israelí o pueblo judío hebreo fuera a la miércoles. Porque bueno, recordemos que este señor, que tanto sea de judío, pero de judío tiene lo mismo que yo de suizo, o sea, nada. Básicamente el sacerdocio de Jerusalén, del Templo Mayor y la misma comunidad judía, principalmente los fariseos, no estaban en contra de los romanos, estaban en buenos términos. Y es algo que este idiota y muchos fanáticos judío-cristianos siguen vendiéndose, ¿ok? Y es que creen que los romanos repudiaban la religión monoteísta en todo el sentido, cuando es una farsa más grande que un agua. Si quieren creer eso, les digo,
literalmente muchos romanos en el periodo tardío ya eran fanáticos, o por no decir religiosos, de la región de Mitirática, de, ya saben de qué, del famoso dios ese que mata al toro, con el chulito rojo ese ponchito rojo. Así que Mitrídica, así que de ese lado creían en una deidad monoteísta y permitían el culto de esa deidad monoteísta. Por otro lado, el Imperio Romano mezcló sus dioses con dioses locales de varios lugares que han conquistado: la Galia, Egipto, el Medio Oriente, parte de los Balcanes, Dacia, el norte de África, Iberia. O sea, esa tontería de que la religión no. Le rendían incluso deidades que ni siquiera eran romanas, como la diosa Isis, las deidades greco-egipcias, o sea, la mezcla de Amón, Zeus Amón y demás, por no decir otras deidades contemporáneas de la zona del Medio Oriente. Y ni hablemos, claro, de que hasta cierto tiempo se toleraba que los cristianos predicaran su religión, o sea, los judíos cristianos o el prototipo de cristianos. Y también se permitía que los judíos hicieran sus rituales religiosos y sus credos, mientras no molestaran el estatus del gobierno. O sea, algo que tienen que entender es que Roma, si bien era una monarquía imperial, era un gobierno elegido, con una oligarquía, que mientras no tocaran los intereses públicos o de gobierno de la provincia, te dejaban tranquilo. A ellos les chupaba 3 hectáreas de rábano lo que hicieras con tu religión. Mientras no fuera extremista, no fuera radical, no fuera vandálica, digo vandálica en el sentido de lo que van a ver a continuación, ellos te dejaban tranquilo. Pero ¿qué pasa? El señor Pandro, siendo un ignorante total, no menciona a muchos grupos judíos que lo que hacían era ir de atacar templos en honor al dios Júpiter, al dios Marte, a la diosa Venus y otras deidades. No daban en básicamente atacar a romanos, sean civiles o militares, pero al fin y al cabo. Y claro, no hablemos de que ellos literalmente formaron una agrupación totalmente militarizada para hacer una guerra constante, mientras que sus reyes, tanto el rey de Jerusalén como el rey de Judea, que eran 2 reinos que se dividieron y se quedaban así, que antes tenían el estatus autónomo, como lo tuvo en su momento el reino de Pérgamo, de tener beneficios de un protectorado romano de ambas partes. Y Roma mantenía la paz entre ellos para que no se fueran a la guerra constantemente y se fajaran, cosa que este señor hipócritamente lo ignora. Pero bueno, el hecho es que cuando pasa esto de la rebelión macabea y todos estos grupos súper radicales, violentamente armados de judíos fanatizados, básicamente empeora la situación. De hecho, mucha de la destrucción que hay es buena parte de esta gente que está muy fanatizada y les gusta vandalizar cosas. Y por desgracia, los protocristianos, los judíos renegados, porque hay que decirlo, recordemos que Jesús era judío, ellos siguen el ejemplo y básicamente durante los siguientes siglos, básicamente hasta el periodo tardío, los protocristianos básicamente lo que hacían era vandalizar estatuas, atacar la obra pública en el sentido de, o sea, los foros, los templos, la zona, las estatuas o cualquier monumento que no fuera religioso de su credo y de su culto sectario, que era una secta en ese momento y lo es. Y básicamente hacían vandalismo y promovían actos violentos, cosa que este señor no menciona de otras fuentes históricas que recomiendo ir al canal del Greco para que tengan entendido cómo se comportaba esta gente. Así que de pacifistas no tenía nada. De hecho, buena parte de la destrucción del Coliseo Romano, el Teatro Flavio, básicamente fue culpa de eso, de esta gente, este prototipo cristiano que tanto se hace adorar, fueron destruidos por esa gente. Esa secta judío prototipo cristiana que básicamente está tan fanatizada además. Otro cuentito tan ridículo que se inventan hasta el fin de los días es que metían cada día a los leones a muchos cristianos, cosa que es un cuento tan exagerado que hasta gente tan estúpida sabe bien que eso no pasa. ¿Por qué? Porque se vio en la película original de Ben-Hur, se vio en la película actual de Ben-Hur, se vio en las películas proto-romanas que hacen la industria judío-cristiana, que para nada tiene un interés obvio en demonizar la imagen del Imperio Romano, a pesar de ser el imperio civilizatorio de la civilización occidental, el más importante y el más grande, y por no decir que básicamente los retratan de la forma que ya mencioné.
como si fueran unos cretinos, unos tiranos, unos asquerosos, unas personas... Que no te digo que había cosas malas en el Imperio Romano, sí las había, pero tampoco es del nivel tan exagerado como se piensa que es un imperio depravado, como si fuera, no sé, este señor va a entender perfectamente que se piensa que es como el Imperio de Urcaria o algo por el estilo, no sé, algo así. Pero no es así, nada de lo más mínimo. Repito, si no tocaban los intereses de Roma, no te molestaban. Pero si los tocabas y atacabas, como lo hicieron los macabeos, pues hacían eso. Y claro, no hablemos de que este señor no menciona de que esos mismos macabeos que se atrecharon en la ciudad de Namatea, básicamente se autodesvivieron en colectivo, como lo que pasó en Numancia. Pero básicamente este señor lo ignora, le chupa 3 cominos y quiere quedarse con el cuento de que ellos eran unos pobrecitos que, ay no, mira los romanos, les quitaron todo, nombraron la verdadera Israel como Palestina y no sé qué, cuando hay un contexto histórico, porque recordemos que Palestina se terminó que los romanos le daban a los filisteos, un pueblo que sí era originario de Canaán, un pueblo que sí tenía territorio en el donde supuestamente estaba el reino prometido de el pueblo que siempre se va donde le da la gana y luego regresa, porque, lo dejamos en pausa ahí, pero volvemos, ¿ok? Eso no lo menciona este señor hipócritamente. Y además, y claro, no hablemos de que el pueblo hebreo de Canaán no es. Porque Abraham no nació en Canaán, llegó a Canaán ya jovencito y decidió, porque Dios le dijo, entre comillas, que básicamente esa tierra era suya. Porque patata, a pesar de que había otros pueblos y demás. Algo que este señor, el señor ridículo de Green Space y otro montón de gente más adoctrinada de aleluyos, porque estos es increíble el nivel tan patético que defienden eso, ya habían pueblos tan antiguos que el propio pueblo hebreo. Y eran más nativos que el pueblo hebreo que vino desde Mesopotamia. O sea, hay que ser ridículo. O sea, quiero borrar esa imagen que tiene esta gente ridícula con las películas boludas que han hecho, que algunas sí son buenas. Miren, la película de Gladiador 1 no es totalmente legítima. De hecho, hay muchas cosas que se le pueden cargar. Pero podemos decir que por lo menos no retrata el Imperio Romano como un asco. Luego ya vino la porquería de la secuela, que fue un asco total, y ya se fue de la forma judio-cristiana hollywoodense de la forma de siempre para retratarlos como eso, cuando en realidad no es así. Y ya hablamos de la película de Ben-Hur, las dos. Porque es tan sobreexagerado el tema de la opresión romana. Que no te digo que los romanos eran unos santitos, que eran buenitos, no sé qué, pero no eran los bárbaros, monstruosos tiranos, sometedores de grilletes que tanto retratan. Y esa cantidad de cifras que no tiene registro alguno, ni hay evidencia arqueológica o histórica de fuentes que sí, no tenían una preferencia religiosa como los aleluyos que salen en su Santa Biblia o en la Torá judía o en las escrituras sagradas de estas dos religiones, que fueron descartándose entre una y otra cada versión que sacaban, no se menciona la cantidad enorme que hay. Y no menciona, obviamente, y jamás mencionará que los reyes judíos, que aún tenían cierta autonomía antes de que los macabeos metieran la pata, básicamente tenían estatus autónomo como lo tuvo el reino de Pérgamo. ¿Qué pasó? Tras esas miércoles de rebeliones macabeas, básicamente Vespasiano y su hijo Titus tuvieron que solventar totalmente el territorio. ¿Por qué? Porque era imposible negociar con estos tipos, porque eran fanáticos religiosos armados hasta los dientes que estaban dispuestos a destruir toda presencia romana. Y repito, el pueblo judío siguió existiendo ahí, siguió existiendo durante la ocupación persa, que ya había conquistado ese territorio. Siguió existiendo cuando Egipto conquistó y dominó buena parte de esa civilización en su época antigua. Y ni hablemos del imperio de Alejandro y demás, siguieron existiendo ahí, así como otros pueblos, que este señor que se piensa que Canaán nació y automáticamente spawnearon Abraham y todo el pueblo judío, no fue así. Pero bueno, este señor tiene la mentalidad seguramente de que todos los 6.000 años de la Biblia son ciertos, igual que ese video que he visto de un chico que le gusta la arqueología, de que creen en esa teoría de los animalistas, básicamente, o los creacionistas, perdón, donde se creen que había dinosaurios en el jardín del Edén. Pero bueno, el hecho aquí es que este señor, aparte de desestimar la antropología y las fuentes que no son fanáticas o por decir asociadas a la religión y que no actúan de forma objetiva, y le quieres demeritar totalmente el esfuerzo, es ridículo ahora que venga a lloriquear por algo que ni es de su gente, ni es de su credo, ni es algo que pasó como tal. Y que es tan exageradamente vendido
como el cuento de que Constantino fue un buen emperador y un emperador ejemplar. Para remate este señor, que debe saberse bien la historia, o algunos conceptos yo creo, lo último que quedaba de la biblioteca de Alejandría fue destruida por fanáticos protocristianos, básicamente. La recogieron, destrozaron sus conocimientos y le dejaron como una basura. Algo que este señor no creo que vaya a mencionar. ¿Por qué? Porque es un fanático religioso que apoya a otro líder que de religioso tiene demasiado, por no decir que me recuerda a cierta persona, que no mencionaré. Y bueno, también se crea el cuento mítico y romántico proto-hollywoodense judío-cristiano de que los malvados moros ocuparon Jerusalén y por eso inició la honorable primera cruzada. Pero claro, no menciona, y eso es por culpa del pendejo de Davichenko, básicamente no menciona que los propios cruzados que participaron en el saqueo de la primera toma de Jerusalén ultrajaron, violaron, saquearon, quemaron a todo el que no fuera cristiano en esa ciudad, incluyendo también judíos, no solo musulmanes. Y no es invento de, las progres y los woke y las feministas y los izquierdas y los musulmanes. No, fueron incluso relatos de propios cruzados que estuvieron ahí diciendo que la masacre en Jerusalén fue tanta en la primera cruzada, en la toma de los cristianos ejemplares, de los pobres caballeros de Cristo, que básicamente estaban tan llenos de sangre que parecía que podías caminar ahí con la cantidad de cadáveres y sangre que habían derramado. Cosa que este señor no va a mencionar, claro, porque para él está mal mencionar esto. Y claro, no hablemos de los intereses que habían, obviamente, de que Urbano, el Papa, el Urbano II en concreto, quería que Jerusalén retomara su poder porque no quería que el imperio bizantino, el otro imperio cristiano que no obedecía al Papa, se ocupara de ese territorio que era suyo en un principio. Porque si no, lo justo sería devolverlo al imperio en teoría que le pertenecía, en ese momento el imperio bizantino. Pero no, como no comportaban el mismo credo, y cuando se piensa que todos los cristianos se amaban y se querían en esa época, pues bueno, para nada se crearon los estados militarizados de los cruzados, como ya sea el reino de Jerusalén, el reino de Trípoli, Antioquía y demás, y no hacían cosas barbáricas y que los musulmanes eran los malos y no sé qué. Que no te digo que no haya gente mala de un lado y otro. Y claro, no hablaremos de personajes impresentables como Regnal de Chatillon, que vaya fanático religioso que causó las tensiones para que luego Saladino viniera y les diera la madriza. Pero claro, no, tampoco vamos a mencionar que él tomó la ciudad de forma más pacífica, no violó, ni ultrajó, ni saqueó la ciudad, permitió que se dejaran los ídolos cristianos, permitió que básicamente se escoltara por sus fuerzas militares a los peregrinos religiosos cristianos o a los habitantes que ya no querían estar bajo ocupación musulmana. Y claro, eso no lo menciona hipócritamente el Davichenko y otros hipócritas ultra aleluyos que básicamente les gusta blanquear todo. Y claro, no hablemos de la buena cordialidad diplomática que había entre el propio Saladino y Ricardo Corazón de León, que es otro idol de esta gente, pero que por lo menos sí era objetivo y no como esta gente que es totalmente fanatizada. Y claro, no hablemos también de las veces que Balduino, y no lo hablo por la película del Reino de los Cielos, era capaz de dialogar, ni hablemos de, claro, que las órdenes de caballeros como la Orden Teutónica, era capaz de conversar con los malvados moros musulmanes. Eso sí, eso no mencionemos. Mejor no, porque no queda bien. Así como no queda bien que digamos que Cristo no era blanco, de pelo café clarísimo y ojos azules, o yo qué sé, como se lo vendió durante mucho tiempo. Porque estaría mal que tuviera la apariencia de nuestro enemigo, que la tenía, por la región en la que vivía, básicamente. Es algo que ya estoy harto de explicar, porque lo expliqué en su día, con ridiculeces que dijeron otra gente, que se venden de que estos hechos pasaron porque la Biblia es inmutable y jamás se inventa cosas, o que jamás, incluso aunque tengan antropólogos, historiadores y figuras y personas que escribieron registros, ellos se piensan que muchos de ellos eran totalmente objetivos, que no tenían su procesión, como fue el caso de Juan, el pobre Juan, que básicamente se inventó lo del Apocalipsis y donde básicamente era para fomentar miedo para que se unieran a su secta, que era el protocristianismo. Y hablando del Apocalipsis y no sé qué y no sé cuánto, y bien que disfrutó ver cómo Roma se hacía pedazos poco a poco. Con esto quiero aclarar
que a pesar de que estoy criticando al Pandro de una forma bastante dura, no tengo nada en su contra, pero no me gusta que venga a inventarse cosas o venga a afirmar cosas que él ni siquiera sabe, que él ni siquiera menciona, como para tratar de vender esa idea ridícula que tiene, porque de verdad es ridículo el fanatismo de este señor, o sea, la objetividad la tiene, y eso que él dijo que él no toma la Biblia como un libro literalmente que pasó de pie a pie, pero se lo toma cualquier fuente religiosa y no las fuentes no religiosas o fuentes históricas que son más objetivas. O sea, prefiere creer más una fuente religiosa que una fuente históricamente objetiva, una fuente históricamente que va y se prepara bastante tiempo, no es que solo dijo, ay, me interpreté esto y por eso no sé qué, y que él menciona así, de esa forma tan despectiva. No, se tiene que mencionar, se tiene que trabajar, se tiene que investigar a fondo, y no solo basarse en eso, porque repito, la Biblia durante todo su tiempo que se ha creado, ni es tan antigua como se menciona, ni es tan acertada como se dice, ni las mismas escrituras judías, la Torá, como quieran llamarlo. Literalmente hay muchos cambios, muchos versículos, y ya ni hablemos de las ramificaciones de estas dos religiones, porque se piensa que solo están los ortodoxos y los originales. Luego están los católicos y los protestantes. No, no fue así. Señores, mientras más y más y más historias venían, más cosas quitaron de la Biblia, más cosas agregaron, más cosas lo reescribieron, más cosas se inventaron y así. Solo hay que ver el ejemplo con el Evangelio de Judas, los papiros del Mar Rojo, etcétera, etcétera. Y un montón de ejemplos más que han quitado y venido y que no lo consideran bien. Como que Jesús no pudo tener un descendiente con María Magdalena, como que Judas aceptó traicionar a Jesús por órdenes del propio Jesús, o que él fue el que fue crucificado para que él se zafara, entre otro montón de ejemplos. Pero bueno, gente como este señor, que va de un fanatismo muy extremo, que no creo que lo haga con mala intención, pero ven de una forma tan estúpida, una ignorancia tan grande como los historiadores, que entre comillas los llamo historiadores, y van y dicen huevadas del Imperio Romano en el podcast de Jordi White de World Project. Y hay que saber diferenciar esas tonterías y no venderse esa idea judeo-cristiana hollywoodense que tiene, sinceramente. Porque ya es un ridículo que sigan bancando esas tonterías, no porque sea de su creencia, no, sino porque creen que sí es real, sin investigar ni dar a fondo de que el Imperio Romano no era tan monstruoso como quieren pintar, o que los judíos en Israel que fueron sometidos tras que su propia gente la embarrara más y se volvieran más violentos, a pesar de que sus reyes estaban totalmente de acuerdo y su culto religioso, su sacerdocio estaba de acuerdo con ellos, y no hablan de la permisión que dejaban que practicaran su culto tranquilamente, hasta que hubo un fanatismo extremista. De eso no habla este señor, y es algo tan ridículo que sea tan ciego con unas cosas y no sea tan objetivo con otras, para criticar de forma objetiva al Imperio Romano, a la civilización judía, bueno, hebrea de aquel entonces, y pensar que luego los sacó y los mandó a la miércoles de su tierra y renombró a Palestina por un hecho de que los romanos les tenían quina a su religión, cosa que es tan estúpida, cuando la realidad es otra totalmente. Y repito, si quieren datos más concretos de lo que estoy hablando, les sugiero, pueden investigarlo en Google, pueden investigarlo en cualquier página, leerse libros, cualquier cosa, pero yo les recomiendo preferencialmente el canal de Greco Romano. Este señor sí se la sabe y le ha dado una madriza a muchos aleluyas, no por un odio que todos le señalan a él de ser un anticristiano, ser antimonoteísta, no sé qué huevadas, porque él no es ateo, él es pagano, él cree en las deidades antiguas. Y básicamente demuestran con datos históricos y fuentes históricas, entre ellos los antropólogos, que este señor desprestigió totalmente, solo porque, no son sus fuentes religiosas que él quisiera. Y básicamente este señor desmontó muchas de las mentiras que se satanizan sobre el Imperio Romano con los cristianos, con los judíos en su ocupación y demás, y sobre el Templo Mayor y etcétera, etcétera. Así sencillo. Y bueno, les recomiendo que vayan para estar más al tanto y tener la mente más clara y ya tengan su propia definición de lo que era. En fin, muchas gracias, espero que os haya gustado el vídeo, así que recuerden ver mi contenido que tienen en la cuenta de TikTok, y estén atentos estos días porque voy a hacer también contenido aquí, así que con la campanita timbrada para cuando suba un vídeo, ¿ok? Muchas gracias, espero que tengan un buen día y nos vemos la próxima. Bye, bye.